ahí estaba con Paulo Freire, Los Pilares, y bueno, yo muy preocupado, le estoy contando son 10 años de reflexión, ¿no? Con mis proyectos, hace 15 años que trabajo en pequeños pueblos, pero creando signos de identidad, pueblos nuevos que se crea por el gobierno, lo que sea, que necesitan tener como unos signos identitarios comunes, y esto con, bueno, con fotografías, con creando, poniéndole nombres a las calles, y todo exige participación, saber escuchar, tener tiempo, porque muchas veces el fotógrafo no tiene tiempo, quiere resolver rápido y trata de empujar a la gente, ¿no? Entonces yo les comentaba experiencias, para mí Joe Ripper es un máster como Freire porque tiene toda una escuela muy importante, han salido fotógrafos conocidos de Brasil que eran de la favela y que su escuela, eh, primero para que ellos comenten, y yo les decía, creé una agencia de fotógrafos populares de la favela para mostrar una imagen diferente y que ellos editen sus fotos, que ellos sepan dónde se circulen esas fotos, ¿no? Esas fotos quizás un fotógrafo no las hubiera elegido, pero ellos las quieren mostrar porque se quieren mostrar lindos, se quieren mostrar sonriendo, no con un poco de barro en la cara para parecer más pobre. No sé si me expreso, por así decirlo, ¿no? Después Robert Salman, que les expliqué, que tiene estas obras que tiene una colaboración con unos prisioneros, el retrato que sacó él y un canvas que completan con su propio arte. A la salida de prisión del preso, él los está esperando con un dinero porque subastó la obra y ellos cuando salen tienen un dinerillo, algo concreto para la salida de la cárcel, ¿no? JR ya es muy conocido, lo conocen mucha gente, pero me encanta el proyecto en Kenia que las casas los ojos y los rostros de las personas impermeabilizan las casas con lona y además se conectan los ojos con los retratos a tal hora cuando pasa el tren, ¿no? También los judíos sonriendo del lado árabe y los árabes sonriendo en el barrio judío. Big Muniz también con el proyecto del vertedero que hace obras del arte universal como Atlas con basura o los propios trabajadores y después los pasa a obras con basura que se subastan a muy buen precio y va para la cooperativa que la administra, ¿no? Y Jan con el proyecto Boda Boda Madness, que acá lo tienen, Kenia, Tanzania, los mototaxis, lo que hizo Jan lo único que hizo fue, ellos se llamaban, la moto esta era Machete, por ejemplo, esta era, no me acuerdo cuál, Bob Marley, no, Gregory Isaac, y lo que hizo él fue con un vestuarista hacerles un traje y sacarles la foto. Hoy en día estos mototaxis son tan famosos que no paran de trabajar y él trabajó con 30 mototaxis y ahora todos los mototaxis casi del lugar quieren ser estos tipos, ¿no? Entonces el proyecto artístico no solo les trajo mejor trabajo, sino que además son como que el orgullo, le gusta a Liverpool, los Red Devils y bueno, un casco de pelota, ahí está Jan con ellos, ¿no? Y quiere decir, no solo es casi una performance social que termina dándole una vuelta. Entonces yo les presento Héroes del Brillo que tiene una síntesis de todo esto, que en Bolivia no se sabían, en La Paz hay 3.000 lustrabotas que se tienen que tapar la cara para trabajar con pasamontañas, es un fenómeno bien de Bolivia, y a mí me interesó el tema de que la máscara los protege, pero a su vez enfatiza la discriminación. Entonces yo cuando quise hacer algo que era documental, lo único que termina haciendo era un refuerzo el estigma, porque el pasamontaña solo daba peligro, daba algo negativo, daba narco. Entonces, ahí me llegué al punto que la ficción era lo que, o por lo menos una narrativa ensalzada, daba la solución para este problema, porque yo repito, no estoy trabajando para ningún medio y muchas veces a veces nos confundimos
queremos que estamos trabajando para un medio y trabajar con la realidad, trabajar con lo documental, porque estoy registrando un momento, pero en realidad a las personas, quizás a vos te sacás un premio en WordPress Photo por sacarle a una persona enfatizando su estigma, pero en realidad a ellos les hace mal. Entonces muchas veces el fotógrafo trasciende, pero el colectivo que fue objeto o sujeto termina hundiéndose, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar sobre esto. Entonces yo investigué y estaba Hormigón Armado, que trabajaba con unos 50 lustrabotas y que vende un periódico callejero que va cada venta a los lustrabotas o un porcentaje de un seguro de salud. Entonces lo que les propuse, este es el periódico que ya tenía cosas de arte, lo que le propuse a ellos fue, en vez de ir por un proceso tradicional de sacar fotos, sería hacer como un libro que ellos lo vendan, que el dinero va para el lustrabotas, pero con una narrativa colaborativa, ¿no? Entonces, haciendo talleres durante mucho tiempo, primero hicimos un storyboard y en una de las portadas había un Superman, que ellos habían puesto con una capa, y nos dimos cuenta que el superhéroe tenía mucho de similar con el lustrabota, porque tenían su cara oculta en su trabajo, tienen enemigos como la policía, tienen sus herramientas especiales como cajas de lustrar, tienen una guarida común, porque los lustrabotas donde ellos salen como trabajadores normales de su casa, incluso le mienten a su familia, porque es un trabajo indigno, y van a estos lugares, se ponen el traje, por así decirlo, hacen su trabajo y a la vuelta se lavan las manos a fondo y vuelven en la locomoción como personas normales, ¿no? Y otra cosa final es que hacen un bien a la sociedad, porque la gente se quiere ilustrar los zapatos para estar más prolijo, ¿no? Entonces los lustrabotas me dijeron, queremos poner estos edificios del Alto porque es donde viven la gente que tiene dinero del Alto, y con ellos nos pusimos a trabajar haciendo estos storyboards, definiendo qué cosas eran las negativas, las positivas, cómo mostrarnos frente a la sociedad de una forma positiva. Acá vemos algunas fotos finales de dónde salieron de los storyboards. Todo esto me llevó 3 años en que hice aproximadamente 40 días de trabajo, pero solo los sábados trabajábamos. En un minibús, que acá se los muestro, saliendo solo los sábados, que era el momento donde ellos tienen una merienda colectiva. Entonces, en vez de hacer la merienda, salíamos en el minibús y con el colectivo ellos eligieron el vestuario, eligieron hasta los superpoderes que querían, y las locaciones, ellos son los productores y yo soy como un simple medium. Me quedaba con ellos también a dormir en el lugar donde estaba la ONG, que hay una panadería, todo de muy como si fuera un merendero en Uruguay, o un lugar, o un club de niños, o no sé cómo se llamará en Colombia, pero un lugar donde la gente va a comer, va a tener apoyo escolar, todas esas cosas, pero además emitían un periódico, y ese periódico terminó en un fotolibro creado, que después ya vamos a hablar de todo eso. Acá vemos la producción. Yo saqué las fotos, mucha gente me pregunta por qué ellos no sacaron las fotos. Al final, en realidad, por un tema de practicidad, yo saqué las fotos. Quizás en un próximo proyecto trabajaré de esa manera, pero lo importante era que las escenas eran las creadas, y ellos también no solo el proceso colaborativo de hacer la producción, sino de tener un día de ocio, de tener un día de jugar a ser actores, gente que vive al día para buscarse su comida y que tiene que ilustrar 30 zapatos por día o 40 o 50 para volverse a la casa, ¿no? Nosotros parábamos a almorzar y era como un rodaje de publicidad, y yo también les voy a decir que la publicidad tiene cosas positivas para tomar, que es como, me parece algo que el cine, la publicidad tienen un kit que es eso de trabajar en grupo, de armar la ficción, tiene algo muy importante y yo lo utilizo mucho, ¿no?
Acá vemos espejos que usábamos como reflejos para hacer el superpoder. Y bueno, aquí vemos la producción de Héroes del Brillo, la serie completa, se las presento aquí. Como van a ver, hay reminiscencias a Dragon Ball, Power Ranger, porque es eso también. Quizás el fotógrafo siempre se inspira en otros fotógrafos o en la pintura, en cosas que la gente de a pie, la gente de la calle no se ve representada. La gente se ve representada en cosas que ve todos los días, en lo que ve en la tele, no en Caravaggio o en Rembrandt o en no sé quién. Esto es Power Ranger. Entonces salimos a rodar y también metimos imágenes con collage, flashes en las chaquetas de ellos mismos, que yo cuando apretaba salía el destello, entonces tenían como un superpoder. No se mostraban lustrando porque en colectivo definimos que el hecho de lustrar los hacía sumisos y eso es lo que queríamos alejar. Y lo que queríamos hacer era un proyecto para conectar con la gente de a pie en una venta callejera de un periódico. O sea, tenía que ser algo muy impactante y rápido, ¿no? Sigo con las imágenes. Acá, por ejemplo, hay una parte del storyboard original y que terminó entrando en el fotolibro finalmente. Lo más lindo es que todas las imágenes que se producieron, que produjimos, se usan en la ONG para estas cosas y que, por ejemplo, acá vemos una portada del periódico y la foto original. No solo en el fotolibro se fueron imprimiendo las fotos, sino en forma de muchos productos que yo les voy a enseñar las imágenes al final. Acá van las postales, ven también, acá tenemos un Feliz Día de la Madre. Todo esto es de bajo presupuesto y hecho por ellos. Pero yo lo que digo que se puede tener este nivel de estética, de que ellos imprimen una postal, la venden en la calle y conectarlo con el mundo del arte en general. Por ejemplo, el calendario de este año se imprimieron 3.000 con un premio que obtuvo el proyecto en Portugal, por ejemplo. Entonces es eso. Yo estoy todo el tiempo conectando y moviendo el proyecto para que circule y cuanto más circule, más retorno económico va a tener para el artista también, porque el artista obviamente necesita o le quiere tener una remuneración, pero nosotros dividimos las ganancias 50% porque estamos trabajando con un trabajo colaborativo, no es el fotógrafo se va y se despide, voy a tal lugar, le saco fotos, las vendo en una revista internacional y después me olvido, ¿no? Acá ven a los lustrabotas cumpliendo el objetivo que fue tener esos 6.000 ejemplares para vender, que duraron 3 meses. Ahora estamos por sacar la segunda edición este año y es un proyecto que nunca termina. También imprimimos con el Fotofest Bolivia unas imágenes en el lugar donde ellos trabajan y aquí los vemos vendiendo el libro y trabajando y en la expo en el mismo lugar, ¿no? El proyecto ha circulado por distintos lugares y son los lustrabotas, por ejemplo, firmando autógrafos en presentaciones en Bolivia, en galerías que nunca hubieran podido acceder ellos porque son de quizás la clase baja, como se diría, y estos son galerías de clase alta, pero porque el arte tiene como decía Diane Arbus, ese pasaporte para llegar y que te abran la puerta, ¿no? Y es eso. Soy Luz Bota, pero me presento como artista. Vení, te abro mi galería donde si te hubiera visto en la calle no te hubiera dejado entrar, ¿no? Una cosa así. El proyecto estuvo expuesto en muchos lugares del mundo, Argentina, Lituania, Suiza, Uruguay, esta fue en una prisión, por ejemplo, Corea, España,
Finlandia, Rumania, Portugal, Francia, China. Estuvo el libro seleccionado entre los mejores fotolibros del mundo, en el premio más prestigioso. Entonces, una cosa que lo hicimos para la calle terminó pegando en el mundo del arte y todo eso retroalimentando el proyecto. Exposiciones donde se reflejan los zapatos de los espectadores porque dicen que los zapatos son como en la ventana o dicen mucho de las personas, ¿no? Inglaterra, Polonia, Italia, Holanda, Islas Canarias recientemente. Después se creó esto fue total sin control, cuando uno pierde el control del proyecto y cuando uno da total libertad. Ahora lo voy a mostrar, es un documental, a ver si lo ven, ya se lo muestro. No sé cómo estamos de tiempo, pero si quieren termino la presentación y ahora se los muestro. Sí, dale, tenemos 15 minutos, de pronto podemos pasarnos unos 5 minutos, no hay ningún problema, está muy interesante. Les muestro esto que lo hice hace tiempo, pero es lo que me copa en el sentido de, porque muchas veces las escuelas de fotografía nos forman para trascender como fotógrafo, para trabajar en una galería o ser un artista internacional, pero no te forman en la ética de que cuando trabajas con personas tiene que haber un cuidado mínimo y yo creo que este manifiesto sería como algo de las más importantes síntesis que he hecho. Por ejemplo, todos somos autores y producimos el proyecto colaborativamente. Involucrarse como creador en luchas de la sociedad, explorando estrategias de combate social, yo le digo así, utilizando la imagen, colaborando con ONG, sindicatos, organizaciones civiles, porque muchas veces nos queremos pegar al medio, pensamos en el medio, y los medios hacen su juego, responden a intereses y generalmente se alejan del colectivo que vos querés trabajar. Entonces hay que mejor pegarnos a las organizaciones establecidas, porque tampoco cuando uno va solo a un lugar y no está con una organización, la gente termina como dependiendo de uno mismo. Entonces yo siempre recomiendo pegarse a una organización, porque si no, la gente, mientras vos está todo bien, va a funcionar la estrategia, pero después vos te vas o te vas a otro lado y esa cosa se rompe automáticamente y no tiene sostenibilidad. Entonces, pegarse junto a una organización a la hora de trabajar. Después, una acción directa que funcione para una zona determinada y que sea un mecanismo de comunicación. No olvidemos que el arte es una gran herramienta de comunicación para una esquina, para un barrio, un pueblo, y que sirva para resolver el problema concreto ahí. Después, si vos exponés en una galería en Bogotá, en Medellín, o te va bárbaro y además sos tan bueno y tan ético que lo que ganás en cada venta de las imágenes, la mitad va para el colectivo, espectacular. Pero me parece que pensemos que como herramienta de comunicación para una zona concreta, no creamos todo el mundo querer cambiar, que no se discrimine más en Colombia, porque eso es inabarcable en poco tiempo, ¿no? Se tiene que empezar por un ejemplo que hoy funciona mucho, el proyecto típico o el prototipo o la escala local que hace como eco en lo global, ¿no? Después, una cosa importante para que trascienda el proyecto es que el proyecto esté en función social, pero que tenga un alto componente estético. Héroes del Brillo tiene eso, tiene algo que es muy estético y muy polenta, muy potente en el sentido
de que te atraen las imágenes. Tenemos que usar como nos hace Netflix, que Netflix lo querés ver o las plataformas porque el tratamiento de la imagen tienen todo un cuidado que manejo de la intriga, hasta eso, ¿viste? Y pongámonos en función social, no porque trabajar en una cosa que sea con una ONG, no voy a hacer imágenes que tiendan a ser innovadoras, ¿no? Eso le da trascendencia al proyecto y trascendencia a nivel de las galerías de arte, del mundo, y eso es importante. Edición y control de la distribución del proyecto compartida con el colectivo en todo momento. Es un contrato de por vida, ¿no? Es que, me voy y vendo las imágenes por $2.000 y la gente está ahí y yo le mandé unas fotos impresas por correo. No, no. Si la gente quiere estar en esa revista, hay que preguntar. Lleva todo un mecanismo que hay que tener aceitado y eso es una responsabilidad del artista, ¿no? Y después generar un sistema de generación de dinero con el proyecto, que sean explotados los recursos por la organización una vez que termina el proyecto y brindando el apoyo el artista para que sean autosustentables. O sea, eso sería una cosa muy ideal que en Héroes del Brillo se pudo lograr porque tenían el ejercicio del periódico y bueno, imprimir postales, imprimir calendarios, imprimir cosas de esas, sale todo el tiempo, pero nosotros estamos haciendo cosas que son de muy bajo costo para que se venda en la calle y que lo pueda comprar la gente local, pero que le termina siendo sustentable a la lustrabota que hoy en día vende 3 postales, vende un periódico y hace 2 lustradas y se va a la casa, ¿no? Porque cada postal es como 5 lustradas y un periódico son como 10 lustradas. Entonces imagínate lo que era la vida de esos lustrabotas cuando tenían, ¿no? Eh, bueno, eso, compartir las ganancias del material producido, de todo, galerías, circulaciones, festivales. Y luego de finalizar la experiencia, es importante que tenga que haber mejorado algo y que el vínculo siga siendo sincero, no que esté lo comercial o lo monetario, sino que uno sepa irse de una manera, como diría, elegante y que la gente esté como, sea independiente de uno, que tengan su propio archivo, que tengan, yo le di todas las fotos para que las manejen y bueno, hay gente que lo administra de todo eso, ¿no? Y esto es el final, el resultado de los lustrabotas, que hay hombres, mujeres, niños, pero acá hay 3 hombres, pero ellos vendiendo el periódico en la calle, en el mismo lugar, con lo que ellos crearon, que es un panfleto de decir, no me discrimines, soy un trabajador normal, pero con un gran énfasis estético, que eso es importante para la hora de contagiar a las personas que hoy en día estamos como insensibilizadas frente a lo social y creo que tenemos que pegar una... Acá les voy a mostrar un documental. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla. Esto, por ejemplo, fue hecho sin control mío. Me lo mandaron, mirá, empezamos a cantar hip hop, son todas mis fotos y ellos con otra gente colaboraron, o sea que se abrió la colaboración y eso es muy importante. Los dejo que lo vean tranquilos.
Por ahí, si quieren lo dejo todo, pero bueno, esa era un poco la... Hola, Hola, ahí, hola, hola, ahí. Federico. Bueno, impactante tu trabajo. Creo que tuve un error en la presentación porque pues, claramente tus credenciales abarcan no solo tu talento como fotógrafo, sino como persona. Digamos, un menester que te agradecemos que estés como recalcándonos en no ser extractivistas en nuestros proyectos documentales, sino al contrario, aportar a estos espacios. Finalmente encontramos que se conecta muy bien tu trabajo pues con el tema de este año, el Cali Photo Fest, que son las narrativas e identidades emergentes. Creo que nunca ha sido como más claro dos ideas que se están ahí encontrando. Estoy súper agradecido de tenerte acá, estamos muy agradecidos y yo creo que iríamos con las preguntas. Con las preguntas, aquí hay una persona que se llama Camila Gudelo. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Camila nos dice, hola, y te pregunta, ¿qué piensa del fotomontaje como medio de reflexión y crítica? De engañar al espectador para dirigirlos a una identidad dentro de la realidad construida en el montaje. Y si lo requiere el proyecto, se hace perfectamente, montaje. Yo la verdad que me considero de estilo abierto, siempre me gusta ir poniendo una capa nueva en cada proyecto, pero cuando trabajás con grupos hay que ver, bueno, el lugar, lo que sea, el fotomontaje se ha usado mucho en temas políticos, por ejemplo, pero me parece genial como medio de crítica y sobre todo como medio de respuesta rápida frente a cosas que pasan. Siempre se utilizaba utilizando recortes de prensa porque vos podés responder cuando no había redes sociales o no había internet. Era la forma de hacer una cosa, un collage rápido y hacer un panfleto o hacer eso. Y yo lo que me interesa es recuperar todas esas cosas de, de la comunicación, del arte como herramienta de comunicación y cualquier estrategia me parece que está viable y bueno, el fotomontaje sin duda. Fotomontaje casero, que se note. Yo también me parece que el Héroe del Orillo tiene eso del bajo presupuesto, de tener, acá en Uruguay se le dice el atar con alambre, en Colombia seguramente también, eso de que, porque la publicidad te lo da todo como súper acabado. Por ejemplo, una publicidad de un coche puede tener ficción o un perfume, quizás un perfume sería mejor, pero tiene ficción, pero es tan acabado que si trabajas con personas en algo social o un contexto, pierde veracidad, ¿no? Entonces, como que esto de que se note cómo está hecho, incluso que es casero, incluso con recursos limitados, le da toda una plástica y que me parece que tiene hasta un correlato en lo latinoamericano, eso
de que nosotros somos bastante adaptables a las circunstancias y que no somos resilientes, por así decirlo. Así que bueno, espero haberte contestado, Camila. Listo. Gracias de nuevo, Camila, por la intervención. Aquí hay otra persona, Nicky Betancourt. Nos saluda, buenas noches y leo literal. Súper buena iniciativa, mis felicitaciones para todos los implicados en Cali Photo Fest. Sobre tu proyecto personal, ¿cómo fue la transición para acercarte al colectivo? ¿Cómo crear, pues, ese vínculo al que hacías referencia? ¿Estuvieron dispuestos desde el primer momento o cómo les presentaste la idea? Y mirá, el primer mes me acerqué muy de a poco, estuve, como estaba medio quedándome ahí también, eh, servirles el chocolate caliente, las marraquetas, que son el pan, casi ponerme como a trabajar ahí en la organización, contarles del proyecto, y sobre todo como ahí tenían un periódico, ellos quieren vender periódicos, porque ellos también viven de vender periódicos. Hacer unas fotos para el periódico es algo que siempre necesitan porque están editando 6.000 ejemplares por mes. Es un diario callejero como habrá en Colombia para gente con situación de calle, que hay en lugares, pero es específica para este colectivo, ¿no? Entonces, como estaba digamos, esos intereses comunes, fue fácil. Igual me llevó 3 años y todo esto lo que expliqué del trabajo lleva mucho tiempo y también lleva esas decepciones de que no te salgan o que no te den entrada, pero con el tiempo todo se puede, digamos, entrar. Cuando uno, porque mucha gente piensa, otro fotógrafo que viene de tal agencia que nos va a sacar fotos, que nos dice ponete así, y la gente también, no te diría que está en todos lados igual, pero la gente ya está acostumbrada a que pase la universidad, los investigue, después no vuelva a nada, ni una devolución, o tal fotógrafo le sacó 3 fotos y nunca más apareció, nunca vieron la foto. Entonces, esa desconfianza hay que irla construyendo, quizás lo mejor por eso las organizaciones establecidas es un gran respaldo para trabajar. Listo. Bien. Importante ahí. Camila, la primera persona que formuló la pregunta, te agradece. Muy interesante tu mirada hacia la fotografía. Y nos vamos con la última pregunta. Les agradecemos mucho. Igual escuchemos esto y vamos a darle un cierre después de las preguntas. De hecho, aprovecho y te cuento que Nikki también está satisfecha con tu respuesta. Y dice Natalia, la creación colectiva, además del proyecto, la gestión de la idea, logra que podamos aprender a ver desde otra perspectiva. ¿Puede ser esta una forma de educarnos visualmente? Me parece que sí, porque hoy en día, en realidad lo que nos educa, vos conocés más ciudades de Estados Unidos que ningún país en el mundo, o sea, desde chicos nos están bombardeando, entonces hay que hacer la contrainformación, no por hablar de Estados Unidos mal ni nada, sino de los colectivos marginales se muestra que son malandros, que son pobres, y muchas veces hasta las propias agencias que muchos fotógrafos latinoamericanos trabajan, te piden eso, te piden el narco, te piden lo oscuro de Latinoamérica y no nos dejan quizás armar esa cultura visual que sería casi nueva en este continente nuevo, obviamente que para la fotografía, porque después estaban las pinturas rupestres de los pueblos originarios, lo que venga, pero en fotografía, pues imagínate que llegó no sé, en 1900, por así, 1800 y pico, y todos los países estaban recién formados, entonces que la fotografía como que nació con la independencia de nuestros países, pero más o menos
quizás de mucha de la época para atrás son fotógrafos de otros países o el estereotipo de estos fotógrafos eh, locales, pero que sacaban de una forma como les habían enseñado sus maestros europeos, lo que sea. Entonces, cuando uno pone la, la idea de un proceso de gestión colectiva, participativa, en un colectivo que tiene un problema en común, puede ser cualquier tipo de colectivo, puede ser capaz que no un problema, sino una nueva forma de mostrar los carnavales de no sé, Barranquilla, no sé, de cualquier lugar. Eh, eso, cuando uno pone con lo colectivo, se crea una visualidad y para mí está expandida en el sentido de que a mí los lustrabotas me decían, Federico, quiero hacer un rayo láser, quiero hacer no sé qué, y yo jamás me lo hubiera planteado porque, no sé, no tengo esa imaginación o porque ellos ven otras cosas y había que llegar a un consenso, al final tuvimos que inventar cosas distintas, pero se amplía porque el discurso no es solo de la gente educada, sino de todos los que están participando. Hay gente que capaz que muchas veces lo que trabaja en los medios, la estética, el diseño, a mí me pasaba mucho, lo cuento porque, eh, por ejemplo, cuando trabajé en esas fiestas tradicionales, los diseños de los pósters para las paradas de bus, esas terminales de guaguas, de colectivos que hay para viajar, los diseñadores cuando eran del gobierno hacían cosas tan bonitas y tan bien diseñadas que la gente pasaba de largo, pero si era un diseñador local que metía un caballo saltando o una mula en baja resolución, la gente se detenía a verlo. Entonces, lo cuento porque es como una percepción de que muchas veces los que tienen la herramienta o el arte o el poder de expresarse están muy formateados para lenguajes que son de ese mundillo y que no trascienden o no conectan con el otro lado. Entonces, eso me interesa, usar el lenguaje común, que es el lenguaje que está ahora. Eh, si está Power Ranger o Dragon Ball o ahora está otra cosa, hay que usarlo porque es lo que está conectando, o tal serie de Netflix. Yo no digo de no usar Rembrandt, sino usemos todo, eso es lo que digo, y se puede crear una nueva cultura visual a partir de eso, ¿no? Me parece más menos hegemónica, por así decirlo, en nuestro continente. De hecho, sí, cuando dabas esos acercamientos que tenías a ellos a partir de esa cultura popular, me parece una estrategia espectacular. Además que, digamos que se generan estas nuevas identidades y, y finalmente se habla el lenguaje de las personas con las que trabajas y a las que consumen también el producto y nuestro propio lenguaje. Bueno, entonces agradecemos a Natalia. Ya me avisan desde Control que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Entonces, genial, porque las personas están encantadas con la conversación con vos. De dice articulado. Federico, ¿tienes alguna hoja de ruta antes de cada proyecto? ¿Algunos elementos claves que fijes para el inicio? Y la verdad que estaría faltando el amigo Paulo Freire, porque en realidad uno va a aprender, suena como un cliché lo que voy a decir, pero en realidad si uno va con una hoja de ruta, ya va a imponer algo. Entonces, eh, quizás ir a escuchar, a ver, obviamente yo quería hacer fotografías, sí, eso sí, quería hacer usar el periódico de ellos como un fotolibro, eso sí, pero después que le metíamos adentro eh, a este sándwich, no lo tenía muy claro, ¿no? A mí me gusta, tengo un estilo, pero que va cambiando y bueno, me gustaría eh, siempre dejarlo abierto para que, si no, estaría imponiendo al grupo cosas. Listo. Te agradezco mucho. Hay
una última pregunta de Marta y César, digamos que acaba de formular una, entonces, para no dejarlo por fuera, vamos a hacer estas dos preguntas y pues le agradezco a las personas como que tengamos ahí, pero los invito y las invito a que estén pendientes porque pues vamos a tener un taller con Federico. Ya les vamos a contar al final de estas dos preguntas, pero en ese entorno me imagino que se podrán gestar montones de conversaciones similares. Entonces, Marta Isabel Calle nos dice, ¿cómo llegar a un equilibrio en cuanto a la alianza que se haga con una institución para realizar el proyecto? En el sentido de que no deje de ser tu proyecto para llegar con aval de alguna institución. ¿Cómo sería? ¿Cómo llegar al equilibrio en cuanto a la alianza? Yo asumo que se refiere un poco como a no pervertir el rumbo original del proyecto cuando entran terceros a intereses económicos como que lo soporten. Claro, yo por ejemplo cuando trabajé con esto, estoy trabajando directamente con el periódico del Ultrabotas o la organización concreta. Capaz que Marta habla cuando hay una ONG en el medio o financia tal organismo, tal cosa, por ahí. Es que en realidad, ahí va Marta, la propiedad del proyecto en realidad es común. Yo lo que estoy hablando de una parte, no hay terceras partes, digamos. Es yo y la organización que es, no sé, puede ser de formal o no formal, digamos, pero nos pertenece a los dos el proyecto y yo, por ejemplo, hay cosas que no estuve de acuerdo en el libro, que tuvieron que ir, o cosas que hay en el videoclip este que yo ni me enteré que lo hicieron, y es eso, bueno, perder la control del proyecto es que la gente se lo apropie. Si estás hablando de que hay un tercer organismo involucrado en el medio, bueno, ahí es si financia, ahí cuando el problema es ese, cuando se financia, UNICEF financia el fondo, y UNICEF no sé si le gusta la ficción o la tercera parte ahí siempre es complicada, ¿no? Y cuando uno ya está financiado los fondos, también tienen mucho poder sobre lo que va a salir. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero en realidad es en el sentido de perder el control del proyecto y ser una coautoría para siempre, digamos. Bueno, ya nos dirá Marta si le contestaste y vámonos con la última pregunta de César, que a pesar de ser bastante corta en su descripción, creo que se puede dar para una conversación extensa, entonces tratemos de trabajarla con pinzas y dice, hola, ¿crees que existe un arte latinoamericano? ¿Está en construcción? Y te agradece. Eh, yo creo que existe una forma de hacer arte en Latinoamérica, pero que quizás lo que diría que tiene patrón común del arte latinoamericano es que no hay como instituciones formales. Hay escuelas de bellas artes, universidades, todo eso, pero no hay, quizá por ejemplo, hablemos del muralismo mexicano o, no sé, de otro tipo de corrientes, pero no hay como una cosa tan marcada como en otros lugares del mundo, entonces como que es muy heterogénea y se va nutriendo de muchas cosas. No se olviden que fue el último continente en ser conquistado, por así decirlo, me parece, eh, eh, y que está todo, me parece que todavía somos jóvenes en el sentido de que no tenemos como tenemos muchas influencias y que nosotros las metemos como en una sola olla y la vamos calentando, por así decirlo. No quiero entrar en el arte latinoamericano, la fotografía latinoamericana. Para mí existe la fotografía latinoamericana porque son cosas que no veo en otros lugares. Eh, del arte latinoamericano quizás ampliar, pero sí, me parece que existe
pero que sí, que está en formación. Yo en Uruguay, por ejemplo, fotos no sé, o pinturas del 1800 para atrás, hay muy pocas, por así decirlo. En Holanda hay 10.000, no sé, en Egipto 10.000. Entonces, me parece que está en construcción. Bueno, agradecemos a César entonces la pregunta. Marta nos confirma que tu respuesta fue, digamos, concreta a lo que ella preguntaba. Y te quería pedir, antes de despedirnos, que nos contes un poquito a las personas que estamos aquí de qué se trata tu taller. Voy a poner aquí una imagen un poco superpuesta en nuestros rostros, pero bueno. Taller de narrativa visual entre ficción y realidad. De pronto, contanos un poco de qué va la situación aquí. Y el proyecto es, concretamente, son 2 días, 4 horas es concreto el taller, pero un poco se va a dar como las herramientas para desmitificar el concepto de realidad primero, eh, después estrategias de cómo mostrar ese mundo inmaterial, que ahí está todo tipo de manifestaciones, y cómo a la hora de ir a un lugar, nosotros tenemos que investigar creando un mapa conceptual, por así decirlo, que yo les voy a enseñar un poco cómo crearlo, para aprovechar esas cosas que, que tenemos. eh, Estamos hablando de no hacer un héroe del brillo, sino estamos hablando de ficción y realidad, ¿no? Por eso hablo de armar un mapa conceptual antes de ir, investigar cosas que tenemos en común para plasmarlas en una narrativa que mezcla lo documental con lo ficción, por así decirlo. Para mí es todo parte de lo mismo, ¿no? Eh, pero que nos sirven, y sobre todo porque hoy en día este tipo de narrativas se están queriendo abordar y están siendo muy aceptadas en todos lados, ¿no? El hecho de contar desde otro punto de vista, estamos pasando una nueva etapa que antes lo documental en los 50 era la bomba, queríamos mostrar el mundo, queríamos cambiarlo. Ahora queremos captar la atención de ese ser humano que está totalmente insensibilizado por las pantallas, por internet, por las plataformas, y captar la atención para después bajar la historia. Y me parece que lo directo ya no termina siendo una buena forma, depende del tema obviamente, pero que a mí me interesa trabajar por ese lado, y que creo que en el taller vamos a dar, por ejemplo, desde cómo hacer una escenografía o elementos de producción a la hora de trabajar lo local, planificación participativa, creando, bueno, ya sea collage o storyboards, ese tipo de ideas que funcionan y que les van a servir para cualquier proyecto que hagan, ¿no? Bueno, listo. Les recuerdo a las personas que están aquí en este momento que si gustan como ser partícipes de este espacio, pues nos contactan por interno a las personas del Cali Photo Fest y supongo que todavía hay un par de cupos que están abiertos para tu taller. Una persona nos está pidiendo tus redes. Yo aquí estoy escribiendo tu página web. No sé si quieras dar alguna otra para ponerla en pantalla. O si quieren el Instagram, @Federico Stoll, eh, y por ahí me siguen y estamos en contacto. Listo, espero que las haya puesto adecuadamente. Y bueno, Federico, honestamente ha sido un placer encontrarme pues como con esta muestra, con esta exposición, con esa como interesante perspectiva, esa manera de abordar el proyecto, que finalmente sean de largo o corto aliento, son trabajos donde comprometes como sí, como todo un sentido social y humano y
terminas dejando la clásica responsabilidad fotográfica, digamos, en un lugar tal vez más cuidadoso con el sujeto. Eh, Encantado y espero pues ver por ahí algo de tu taller y estar pendiente. O te invito también a que asistas a todos los espacios que hay en el festival. Y bueno, cerra vos un poquito el espacio y despedite de las personas que están mirando. Bueno, placer haber compartido esta conferencia con ustedes, gracias a Cali Photo Fest, a toda la organización. Eh, Todavía no he ido a Colombia, algún día me gustaría ir. Y eso, hablar de este tipo de cosas creo que nos hace muy bien a los colectivos fotográficos y bueno, estamos aquí para lo que necesiten. Me contacta por mail, por Instagram, lo que sea, y estamos en contacto. Les mando un saludo grande desde Uruguay. Un gran saludo para vos, Federico. Y recuerden entonces que mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche Colombia, tenemos la charla, perdón, aquí está, de Juan Cristóbal Cobo, que nos va a mostrar su fotolibro, La luz opaca. Entonces, pues no se pierdan los espacios, seguramente serán muy nutritivos y un gran abrazo, qué gusto verlos de nuevo este año y hay más Cali para ver. Que estén muy bien.